Muchas gracias por vuestra presencia. Como ya sabéis, hace unas semanas comenzamos con la campaña desde la Federación de Servicios Públicos, lo público es para ti, lo público es por ti, y hoy contamos con la presencia de nuestro secretario general, de Julio Lacuerda, y también con la presencia de nuestra secretaria general de Castilla-La Mancha, María Carmen Campoy. Vamos a hacer un acto público en el centro cívico, al cual os invitamos a ir. Vais a estar por allí por si queréis tomar unas imágenes también, es estar ahora por allí. Lo único que tengo que decir, aparte de agradecer a los compañeros su asistencia a este acto, a la rueda de prensa y al acto, pues es que desde la Federación Territorial hemos querido que el acto sea abierto al público, porque pensamos que ya no es un tema de los recortes que se están dando en todos los aspectos de los servicios públicos, no es un tema solo de los empleados públicos, de los mismos, sino que también ya se están creando problemas en los usuarios, en los ciudadanos. Por tanto, hemos creído conveniente hacer el acto público para toda la ciudadanía de Alcázar de San Juan y, por supuesto, también hemos invitado a la comarca. Yo, sin más dilación, ya le paso la palabra a nuestro secretario general, Julio, para que, Decía que es una campaña diseñada de manera muy concreta en dirección a explicar a los ciudadanos que son los dueños de los servicios públicos, los que los financian y los que reciben necesariamente los usuarios de estos servicios públicos. Desde la perspectiva de ser también corresponsables con esa explicación, donde curiosamente los empleados públicos, al menos en momentos como este, que estamos asistiendo a un sistemático deterioro de los servicios públicos, que tenemos además la impresión de que existe una voluntad interesada de mantener artificialmente la actual crisis financiera para convertir los servicios públicos en nuestro país, también y por desgracia en Europa, en una fuente de negocio más. Por tanto, la trascendencia que desde la UGT le queremos dar a esta realidad no podría pasar solo y exclusivamente, insisto, con toda la legitimidad, por defender solo y exclusivamente los intereses profesionales de los empleados públicos. Esta es una campaña que nosotros estamos planteando de manera sistemática todas las semanas y cada día, eligiendo cada día de la semana un lugar, sede de un servicio público, un hospital, la Ciudad de la Justicia, la agencia tributaria, de manera que los propios empleados públicos, nuestros afiliados, nuestros representantes sindicales tengan la oportunidad de explicarle y ponerle cara delante de los ciudadanos a su trabajo. Os llevaríamos una sorpresa si supiéramos por encuestas que manejamos muy fiables, y eso es una de las cosas que esta campaña pretende combatir, el grado de satisfacción, el grado de interés que los españoles y las españolas tienen por los servicios públicos que reciben. Hay una encuesta, además, en la que se afirma que el 46% de los ciudadanos de nuestro país estarían dispuestos incluso a pagar más impuestos si estos se dirigieran de manera directa al sostenimiento de los servicios públicos esenciales. Desde luego, prefieren que sea eso que hacer aeropuertos sin aviones. De manera que queremos combatir esa situación desde ese punto de vista, más allá, insisto, de lo que cada día tengamos que hacer para defendernos de las agresiones que estamos recibiendo, porque necesitamos esa complicidad social, porque, desde luego, los servicios públicos son los que soportan nuestra calidad de vida. Es decir, hoy en nuestro país y en los países de nuestro entorno, los servicios públicos son los que proporcionan el bienestar ese que la gente no quiere renunciar. Es el que proporciona cohesión social y es el esfuerzo que más reconocen los ciudadanos como indispensable. Y estamos asistiendo, sin ningún género de dudas,
a ese deterioro sistemático con ese único objetivo de procurar negocio en un ámbito en el que tenemos la necesidad de enfrentar con rotundidad y sin resignación, pues porque meterle mano, deteriorar los servicios públicos, se puede convertir, en algunos casos, probablemente ya esté pasando, en situaciones que puedan ser a medio y largo plazo absolutamente irreparables. Llamarle la atención a la ciudadanía y que lo hagan los propios servidores públicos nos parece esencial en estos momentos. Os puedo asegurar además que la respuesta en torno a esta historia es muy, muy ejemplarizadora, porque eso permite a los propios empleados públicos ponerle cara, como os decía, a los servicios públicos. En nuestro país, y por desgracia desde hace mucho tiempo, venimos siendo víctimas los empleados públicos de una campaña sistemática de desprestigio. Casi, diría que hoy parece que la crisis financiera y la crisis económica mundial es responsabilidad de los servicios públicos. Es curioso, como hace 3 años y medio, con la quiebra de Lehman Brothers, había unanimidad a la hora de tipificar las razones de la crisis financiera: chorizos, avariciosos, codiciosos, falta de regulación de los mercados. El propio Sarkozy incluso llegó a afirmar que estábamos ante la necesidad de una refundación del capitalismo, mientras que ahora se da la circunstancia de que estos que provocaron la crisis financiera están adelgazando el Estado de manera que esa bolsa importante de los impuestos de los ciudadanos que van destinados a los servicios públicos puedan formar parte de las bolsas de negocio también de las grandes corporaciones. Os decía que es curioso la reacción de la gente. A esa campaña nosotros la estamos contrarrestando poniéndole cara. Cuando un ciudadano... Mira, el otro día tuvieron una iniciativa en Extremadura con las asociaciones, de las distintas asociaciones en torno pues, a las minusvalías psíquicas y tal, de invitar a las distintas residencias a comprobar el trabajo que prestan los servidores y las servidoras públicos. La gente, cuando identifica un servicio público, lo apoya y lo protege, a partir de la experiencia que en ese momento vive. ¿Qué ocurre? Que esas campañas demonizadoras contra los servicios públicos en nuestro país se resumen con aquellos tópicos que todos conocemos de aquella famosa y desagradable, y yo creo que inoportuna frase, que seguramente en su día tuvo sentido de larra, del vuelva usted mañana. Yo creo que hoy en día, quien conocía nuestro país hace 30 años, quien lo conoce hoy, que sabe además cómo y qué país nos encontramos, cuánto y qué calidad de servicios recibe, cuánto aporta a la vida de cada familia el mantenimiento y la sostenibilidad de servicios públicos esenciales. Mira, la gente cobra poco dinero en general. Los salarios en nuestro país son muy bajos. Pero acudir cada mañana, si lo necesitas, y tener la garantía de un servicio nacional de salud de calidad, de los mejores del mundo. Tener la seguridad que proporciona independientemente de los ingresos que cada familia tiene, de su rango social, con la educación de sus hijos, en igualdad de oportunidades, son, a fin de cuentas, salarios diferidos de muchísima trascendencia para la inmensa mayoría de la gente. Cuando el servicio público es requerido para reservar esas garantías de cohesión social y de igualdad, o cuando el infortunio se cruza en nuestras vidas por accidentes de trabajo, por accidentes, por enfermedades, o porque una familia tenga necesidades por sus recursos de acudir a los servicios sociales para poder sobrevivir. El infortunio de tener una persona dependiente, un hermano o un niño minusválido psíquico. Cuando los ciudadanos de nuestro país le ponen cara a los servicios públicos, a nuestro juicio, se consolidan. ¿Y qué está ocurriendo, a mi juicio? Voy terminando, si os parece. Pues que los empleados públicos están respondiendo muy bien, porque había también en ese campo un nivel de resignación intolerable a las agresiones recibidas con recortes salariales, con la satanización de nuestro propio trabajo, con hacernos responsables de todos los males
hasta de la muerte de Manolete, la oportunidad que tienen los empleados públicos de tener y poderle contar y ponerle cara al trabajo que hacen está, sin duda, dando unos frutos contra esa resignación. Sabemos, y por eso lo diseñamos así a final de año, que la correlación de fuerzas es absolutamente desfavorable hoy, porque el enemigo es muy grande contra los servicios públicos. Y la única manera que nos ha parecido más apropiada, insisto, aparte de nuestra tarea como sindicato diaria, es entrar en un proceso de explicación y de acumulación de fuerzas que nos permita a todos, usuarios y empleados públicos, seguir manteniendo en nuestro país un nivel de calidad y de expansión de los servicios públicos que, insisto, garantice la cohesión social. Vamos a asistir en breves fechas y todo lo que queda probablemente durante muchos meses a iniciativas que van a ser, insisto, muy perjudiciales. Estamos también, además, pendientes de la próxima Ley General de Presupuestos, que sin duda van a traer y va a ir en la dirección que os estoy comentando. El actual Gobierno tiene la responsabilidad de desarrollar la preocupante e inoportuna reforma constitucional con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Si esa ley solo tiene como prioridad y como objetivo el pago de la deuda y la reducción del déficit, y no se establece a su vez un mínimo de suelo que garantice la supervivencia en términos de calidad y de universalidad de los servicios públicos, nuestro país dará un salto hacia atrás que nunca más probablemente podamos recuperar. Esa es la alarma que estamos manteniendo. Creo, insisto sinceramente, que estamos recibiendo una respuesta muy generosa por parte de la ciudadanía y estamos convencidos de que esa es hoy una contribución inmejorable para también, como servidores públicos, no preocuparnos solo y exclusivamente de nuestros intereses profesionales, aunque tengamos derecho a ello, sino comprometernos con la supervivencia y el mantenimiento y la sostenibilidad de los servicios públicos en nuestro país. Esta es una campaña que no tiene fecha de terminación, que consiste en esfuerzos que se puedan sostener, porque además es muy cierto que el contacto y la posibilidad y la facilidad de entrar en contacto con la gente que tiene los servidores públicos es muy grande. No creo que haya otra fórmula. O sea, no creo, por decirlo de alguna manera, yo no os lo digo a vosotros porque sois los representantes profesionales de la prensa, pero probablemente los empleados públicos de este país, en una u otra versión, en un hospital, en las escuelas o en cualquier sitio, probablemente ven más gente que periódicos se publican en nuestro país todos juntos a la vez. Por tanto, esa capacidad no solo nos proporciona elevar con dignidad la moral, por decirlo de alguna manera, de los empleados públicos, sino que nos permite, como a nadie, explicar en qué consiste los riesgos que estamos atravesando. Hoy, en temas como la sanidad y la educación, eso tiene una gran trascendencia. Tenemos hospitales a medio gas, donde faltan todo tipo de materiales, en donde en muchas ocasiones eso solo tiene como objetivo el deterioro del servicio público que justifique su privatización o la concesión administrativa. Como podéis comprobar también, en una dinámica, como ocurre en Castilla-La Mancha, en que todo se pretende justificar con la herencia recibida. Sería muy entretenido y además muy clarificador si con lo que dice la señora Cospedal aquí lo comparara con lo que dicen otros compañeros de partido, también presidentes de comunidad autónoma, que no pueden apelar a la herencia recibida, porque llevan entre 16 y 20 años al frente de esas comunidades autónomas. Es curioso que las medidas sean las mismas, que los argumentos sean los mismos y que la única diferencia que haya, un poco falazmente, es que en un lugar sea por culpa de la herencia recibida y en otra no se reconozca
que no sea, en todo caso, por la gestión de quien lo representa. Es decir, tener, como digo, polideportivos sin deportistas, aeropuertos sin aviones, líneas de ferrocarril sin pasajeros y carreteras sin coches y muchas meriendas para los jubilados y muchos eventos y muchas America's Cups, por poner a las ciudades y a las regiones en el mapa, como si las personas no contaran, pues eso no es responsabilidad, sin duda, más que del que lo hace. En ese sentido, yo quiero animar, y termino, porque Carmen tendrá cosas que decir, quiero animar a mis compañeros de Castilla-La Mancha, porque esa es una parte que no os he comentado, sabiendo cuando diseñamos esta campaña que además iban a ir graneándose medidas en las distintas comunidades autónomas, como estamos viendo, y ayuntamientos, a medida que iban a pasar los meses. Por tanto, vamos a convenir a mantener el criterio de esta campaña de manera sistemática, sabiendo además que cada semana, cada vez que pase y cada decisión que se tome en ese sentido, se irá incorporando al malestar y probablemente a cargarnos de razones para que la gente reaccione, insisto, para algo que a nuestro juicio es esencial, que es el mantenimiento de los servicios públicos en nuestro país. Como sabéis, ayer se aprobó en las Cortes la Ley de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales. En un primer momento, antes de llevar a las Cortes este Plan de Garantías, estas medidas complementarias se llamaba Plan de Garantías de Servicios Sociales Básicos. El básicos desapareció por el camino ya antes de llegar a las Cortes. Ayer fue un día triste y supuso un retroceso enorme de lo que son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de Castilla-La Mancha y los derechos que tenemos como ciudadanos en esta comunidad. Nos encontramos ahora en un momento de reconquista de derechos. Ya no hablamos de que tenemos que luchar para conseguir, no, tenemos que reconquistar derechos que hemos perdido. Ayer, en una sesión de poco más de 3 horas, perdimos en Castilla-La Mancha derechos que han costado años y años y años conseguir. En un documento en el que se habla de la imagen del empleado público y se le trata de una forma que jamás se debería tratar a un empleado público, donde para tratar el tema del absentismo se castiga, se penaliza al empleado público cuando se encuentra en una situación de IT, cuando está enfermo, al mismo tiempo que se duda de la profesionalidad de ese médico que le ha dado la baja a esa persona. Y se dice que es para controlar el absentismo, pero en realidad lo que se hace es castigar a una persona cuando se encuentra enferma. A partir de ahora, ese complemento que existía a la situación de IT desaparece. Del primer día al tercero no se cobra absolutamente nada. A partir de ahí empieza a incrementarse hasta un 65%, luego hasta el día 21 un 75% y luego sí, ya vuelve a tener otra vez el complemento del 100%. También se dice que los empleados públicos tienen que hacer un esfuerzo adicional, un esfuerzo añadido porque hace muy poco se les bajó el sueldo un 5% y ahora, a partir de ayer, se nos va a bajar el sueldo otro 3%. Y se nos dice que tenemos que hacer ese esfuerzo adicional porque hay que cuadrar las cuentas. Eso fue lo que oí ayer en las Cortes. Hay que cuadrar las cuentas. Y para cuadrar las cuentas tenemos que hacerlo en unos servicios esenciales, como es la sanidad, la educación, la dependencia, las casas de acogida de la mujer, los servicios sociosanitarios en los que tengo que recordar, porque es doloroso saber que se les debe 5 y 6 nóminas a personas que están trabajando con personas mayores que han estado trabajando antes para que nosotros tengamos lo que tenemos ahora y que lo están haciendo porque tienen esa responsabilidad, ese compromiso, porque no reciben absolutamente nada, ningún salario por el trabajo que hacen. Vamos a tener una sanidad en unas condiciones que no sé ni cómo calificarlas. Se nos dice que se va a privatizar, privatizar no, se va a pasar a tener gestión privada de 4 hospitales. 4 hospitales
que parece ser que no son rentables. 4 hospitales que ha costado mucho conseguirlos. Bueno, voy a decir más, 3, porque uno de ellos, el de Manzanares, tiene más de 30 años. Ahora hemos descubierto que ese hospital no es rentable. Con un índice de un 85% de personal estatutario propietario. Recuerdo que para tener una gestión privada tiene que venir una empresa y poner profesionales para trabajar. También tengo que deciros que esas condiciones son mucho más precarias que las que tienen los profesionales que están trabajando ahora. Y de esos otros 3 que se pretende poner en gestión privada, son 3 hospitales que ha costado mucho esfuerzo a esta comunidad, con el impuesto de todos los ciudadanos, tener hospitales que no teníamos, en una situación cuando asumimos las transferencias sanitarias de un deterioro grave de centros sanitarios, de centros de especialidades, de consultorios. Y ahora que los tenemos, los vamos a pasar a gestión privada. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay? ¿Los gestores que hay ahora son tan ineficaces? ¿Es necesario que se precaricen las condiciones de trabajo de esos trabajadores para que la gestión sea eficaz o eficiente? ¿Gestiona mejor una empresa privada, teniendo en cuenta que se tiene que llevar un margen de beneficio? ¿Y ese beneficio que se lleva la empresa privada en algún momento va a revertir en la sanidad en Castilla-La Mancha? ¿Qué va a primar como ciudadanos? ¿Cuál va a ser el servicio que nos van a dar? ¿Va a primar cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier patología que tengamos, cualquier prueba diagnóstica que tengan que hacernos por encima de lo que supone el coste de todo eso? Pues lamentablemente tengo que decir que no. Y no es porque yo piense que va a ser así, es porque ya está demostrado. Ya se ha demostrado y tenemos ejemplos cercanos. Tenemos Valencia, tenemos Madrid, que están muy cerca de lo que nosotros conocemos. Como el conocido modelo Alcira, ahora lo llaman nuevas fórmulas de gestión. Son las de toda la vida. Se lo doy a una empresa privada, parece ser que somos incapaces de gestionar y que ellos saquen el dinero que tengan que sacar. Se nos dice que ahora hay que trabajar 2 horas y media más a todos los trabajadores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No porque haya un criterio que se haya fijado con un estudio previo donde diga que con esas 2 horas y media la eficacia, la eficiencia, todas estas palabras que constantemente nos dicen, va a ser mejor, se va a prestar un mejor servicio. No. De hecho, a los trabajadores se les propone, bueno, a ver si que es mejor que trabajéis media hora por la mañana o media hora por la tarde o preferís venir un sábado. No, eso no es un criterio para hacer el servicio al ciudadano más eficaz o más eficiente. Eso sí, supone una destrucción enorme de puestos de trabajo. Destrucción. Nos dicen que no se va a despedir, eso sí, no se van a renovar contratos. Lo puedes decir como quieras. Eso se llama destrucción de empleo. Y, por supuesto, no vamos a tener ofertas de empleo público. En esta comunidad nos dice el Gobierno que la principal prioridad es creación de empleo y creación de empleo y creación de empleo. Y para eso se ha descubierto que sí que puede haber creación de empleo en el ámbito de lo privado, puede haber una ley de emprendedores, pero en el ámbito de lo público no puede haber creación de empleo. No sé por qué. Pero lo que sí estamos viendo que es evidente es que hay destrucción de empleo. Nosotros, como ya sabéis, en Castilla-La Mancha hemos hecho varias acciones con movilizaciones que han tenido una respuesta masiva de todos los trabajadores y ciudadanos. Respuesta masiva que yo no puedo cuantificar. Yo no sé cuántas personas había en la manifestación, por ejemplo, del día 11 del sábado, porque yo no sé contar la gente que hay en una manifestación, pero sí sé deciros que en un recorrido de 2 kilómetros, cuando estábamos terminando de llegar a donde se iba a celebrar el acto de explicarle a las personas que participaban en esa manifestación lo que les teníamos que transmitir, la cola todavía no había salido del punto de salida. Y yo no sé contarlo, pero sí sé que tengo que dar las gracias y felicitar a todas las personas que estaban ese día allí y que hicieron algo muy importante, y que fue decirle al Gobierno de Castilla-La Mancha que no está haciendo las cosas bien, porque parece ser que el Gobierno de Castilla-La Mancha cree que como no le decimos nada está haciendo bien, está haciendo un ejercicio de responsabilidad y está haciendo lo que nosotros les pedimos que haga. Pues no, no estamos de acuerdo con que se hagan las cosas como se están haciendo. Hace muy poco este mismo Gobierno nos decía
que todas las medidas que se iban a emprender no iban a suponer ningún retroceso ni para los trabajadores ni para los ciudadanos. Pues ayer se hizo eso, se hizo un grave, un lesivo, un ataque frontal a todo lo que son los servicios públicos y lo que conocemos en esta comunidad como el estado del bienestar. Y ante esto queda la respuesta de todos los trabajadores que tienen que decir que no se puede hacer todo a costa de todos los que estamos haciendo ese esfuerzo. No se nos puede pedir siempre a los mismos el mismo esfuerzo. Tiene que haber otras medidas recaudatorias que no sean recortarle a los empleados públicos el salario. Y eso es lo que hay que hacer. Nosotros hacemos un llamamiento a la huelga que tenemos convocada el día 29 de febrero. Un llamamiento de concienciación a todos los trabajadores. Ahora está en nuestra mano que le digamos al Gobierno que la forma de trabajar no es esta, que para emprender todas estas medidas tiene que reunirse, tiene que sentarse con las organizaciones sindicales y tiene que negociar. Nos dice el Gobierno sistemáticamente que está dispuesto a hablar con nosotros, nos lo dice en prensa, nos manda el aviso por la prensa. Pero todavía no ha existido una convocatoria real en la que se haya podido negociar absolutamente nada. En esta comunidad todo se ha hecho con imposición y de forma unilateral y con una ley que atenta gravemente contra todos los trabajadores y todos los ciudadanos que tenemos derecho a todas esas prestaciones que teníamos garantizadas hasta ayer. Creo que es grave, que es importante que demos una respuesta ante ataques de este tipo. Por eso esperamos que la manifestación del día 29 dé una respuesta clara de lo que está ocurriendo en esta comunidad.